de las prioridades. Se suelen venir una o dos preguntas, pero de todas maneras para que lo revisen. Entonces, nosotros, ¿me está escuchando bien? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Entonces, debemos recordar que el mediastino se divide en tres compartimentos, el compartimento anterior, medio y posterior. El compartimento anterior va a estar delimitado es aquel que se va a situar por encima y delante de la silueta cardíaca y que va a contener en su interior el timo, tiroides, paratiroides, arco aórtico, las ramas principales también de la aorta, las venas innominadas, ganglios y vasos linfáticos. Entonces, detrás del esternón hasta lo que es la cara anterior de la silueta cardíaca va a estar el mediastino, va a estar el mediastino anterior. Posteriormente tenemos el mediastino medio, ¿ya? En él va a estar contenido el corazón, pericardio, tráquea, bronquios principales, los ilios, que son como que los troncos de donde nacen las arterias y bronquios para cada pulmón. Va a pasar también por ahí el nervio vago, nervio frénico y los ganglios linfáticos. Posterior a toda esta zona se ubica el mediastino posterior. Este va a contener el esófago, aorta descendente, venas ácidos, conducto torácico, nervio vago, cadenas simpáticas y los ganglios linfáticos. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que las masas mediastínicas van a ser las patologías más frecuentes que vamos a encontrar dentro del mediastino. Dentro de ellas existen algunas más frecuentes, ¿no? Dentro de lo que es el mediastino anterior vamos a tener las 4 T's. T de timoma, teratoma, tumor de células germinales, lo que le llaman el terrible linfoma, por eso es T, pero es linfoma, y problemas de masas tiroideas, ¿ya? Son las 4 T's, entonces, las causas más frecuentes de masas a nivel de mediastino anterior. En el mediastino medio, ahí sobre todo va a estar la silueta cardíaca y los grandes vasos sanguíneos, ¿no? Por lo tanto, son las lesiones vasculares las que van a predominar, la adenopatía, los quistes pleuropericárdicos o broncogénitos. Y hacia la parte más posterior, ya recuerden ustedes que nosotros vamos a tener cerca lo que es la columna, la médula. Entonces, estaríamos hablando ya de tumores neurogénicos, meningoceles, mielomeningoceles, quistes gastroentéricos y divertículos esofágicos. Este es un resumen más o menos de cuáles son las patologías que vamos a encontrar dependiendo de la localización, medicina anterior, conocido también como anterosuperior, visceral o medio y el paravertebral posterior, ¿ya? El linfoma puede estar presente en cualquiera. El timoma, tumor de células germinales suele ser del mediastino anterior, así como obviamente el tumor de tiroides, ¿ya? Los tumores neurogénicos suelen ser de la parte posterior. Acá también hay un poco más de patologías que nosotros vamos a ver, pero también nos dice cuáles van a estar, cuáles pertenecen a la medicina anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta que las masas pueden ser masas de etiología benigna o masas de etiología maligna. Pueden ser de aspecto sólido, aspecto quístico. Quístico es como una bolsa de agua, ¿no? Ya hemos visto en otras patologías, por ejemplo, en hidatidosis, ¿sí? Pueden ser primitivos o pueden ser metastásicos, ¿no? Podrían ser primarios o consecuencia de. Entonces, también pueden influir factores genéticos. Existen también ciertos tumores que van a ser más frecuentes dependiendo del grupo etario, ¿no? En la infancia, los tumores neurogénicos del mediastino anterior son los más frecuentes, representando casi el 50% de los tumores mediastinales. Mientras que en los adultos, la patología más frecuente va a ser el timoma, el tumor de timo en el mediastino anterior, ¿ya? La tendencia va a ser similar tanto en adultos como en niños para la que se refiere a linfomas y tumores de células germinales. También va a tener bastante importancia, relevancia el sexo, antecedentes neoplásicos y manifestaciones clínicas, ¿no? Algunos tumores mediastinales, por ejemplo, van a tener ciertas características como el linfomas tímicos, sarcoidosis, tuberculosis, miastenia gravis o algo, que van a ser parte importante en el desarrollo y patología y la etiología diagnóstica. Ahora, más que todo lo que ustedes tienen que aprender, por decirlo así, es cuál es la frecuencia. Más frecuente en la infancia son los neurogénicos, ¿no? En los adultos más frecuente el tumor del timo y la clasificación o qué patología, qué tipo de tumoración encontraremos tanto en el compartimento anterior, medio y en el posterior, ¿ya?
Acá nuevamente, dentro de los tumores, por ejemplo, del timo, tenemos benignos, va a haber hiperplasia tímica, crecimiento del timo, puede haber quistes, timolipoma, puede tener también comportamiento maligno, como el timoma invasor, carcinoma tímico, timoma neuroendocrino. Los tumores de células germinales de benignidad va a ser el teratoma maduro, el teratoma inmaduro en los menos de 15 años, y los que tienen ya riesgo de malignidad son el teratoma maduro que se presenta a partir de los 15 años, teratoma con transformación, seminoma, no seminomatosos o mixtos. También tenemos tumores endocrinos, por ejemplo, de tiroides. Vamos a tener el bocio tiroideo y el adenoma paratiroideo, que son una forma benigna. Los malignos va a ser, obviamente, el cáncer tiroideo. Tenemos también los tumores linfáticos, malignidad, los linfomas, ¿no? Y obviamente las metástasis linfáticas también. Tenemos también tumores mesenquimatosos y tumores quísticos. Los quísticos generalmente son benignos, ya puede ser quiste broncogénico, pericárdico, entérico, quistes mesoteliales. Las manifestaciones de las distintas neoplasias van a depender generalmente de la compresión que va a ejercer estas masas, dependiendo de con qué estructuras guarda relación en base a la localización y el tamaño. Tenemos, por ejemplo, síndromes mediastinales de tipo superior. Estos suelen comprometer por su localización la vena cava superior. Por ejemplo, tenemos adenomegalias metastásicas, teratoma, timomas, aneurismas y bocios sumergidos, ¿no? Tenemos los del mediastino medio, van a producir síndromes ligados de repente al compromiso del nervio recurrente, laringio recurrente, por ejemplo, habría disfonía o también compromiso de vía aérea, ¿no? Sintomatología respiratoria. Esto puede ser, por ejemplo, por metástasis neoplásicas, linfomas, quiste pericárdico, sarcoidosis y hernias dietales. Y tenemos los síndromes provocados por patología posterior, que va a estar relacionada a tumores neurogénicos, aneurismas, linfomas, y también puede ser en cierta parte también por compromiso del esófago, ¿no? Ahora, los síndromes mediastinales superiores, por ejemplo, vamos a tener síndrome de vena cava superior, síndromes arteriales, respiratorios, neurológicos, esofágicos, conducto torácico, mediastinal inferior, vena cava inferior, y algunos síndromes de los síndromes anteriores. Existe también sintomatología general, ¿no? Un síndrome constitucional, de repente fiebre, baja de peso, malestar general, hiporexia, y esto puede estar asociado también a la liberación de algunas toxinas por los mismos tumores, por necrosis tumoral o por infección de repente también de la zona adyacente a la tumoración. Asimismo, también puede haber fenómenos respiratorios posobstructivos o hemorragias intratumorales o intraquísticas, ¿no? De igual manera pueden haber síndromes paraneoplásicos que pueden tener comprometer lo que es la parte osteoarticular, puede haber compromiso hematológico o también lesiones de metástasis, ¿no? Ahora, existen también síndromes extratorácicos que van a ser específicos y suele estar relacionado con el tipo histológico del tumor, siendo los más significativos los síndromes paratímicos, ya asociados con los timomas de tipo linfoepitelial. Tenemos síndromes neuromusculares. A la cabeza, el más frecuente es miastenia. Miastenia gravis secundaria a un tumor de timo es bastante frecuente en nuestro medio, ya en personas adultas. Tenemos síndromes hematológicos también, dermatológicos, lupus y otros. Entonces, la miastenia gravis nosotros lo vamos a poder encontrar con una frecuencia de entre 15 a 20% de los pacientes con timoma y en el 30% de los pacientes con reacción miasténica se puede comprobar también la presencia de un tumor tímico. Entonces, que quizás no sepamos que hay masa, ¿no? Por lo general, como es, viene la clínica de una miastenia grave y luego hacer los estudios de investigación se encuentra el tumor, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al diagnóstico por imágenes, ya saben ustedes que la prueba de inicio siempre va a ser la radiografía de tórax, ¿ya? Suele ser de frente y de perfil, porque de perfil nos va a permitir ver mucho mejor los diversos compartimentos del mediastino, ¿no? Constituye el primer estudio en la escala imagenológica ante la sospecha de tumor mediastinal y en determinadas patologías como tumores neurogénicos. Solo con este estudio podemos decir más o menos la presencia, ¿no? Y eso es obviamente por la localización posterior. En cambio, en la parte anterior y medio suele haber superposición de algunas estructuras y no lo podemos delimitar tan adecuadamente como lo haríamos con una tomografía, ¿ya? La tomografía computarizada con y sin contraste, ¿no? Con contraste generalmente lo vamos a pedir cuando estamos sospechando de repente de una patología tipo maligna o además quizás de tipo vascular.
Entonces, la tomografía computarizada me va a permitir evaluar la tumoración en sí, si es un tumor o una masa, si mide más de 3 centímetros, la forma que va a tener, el tamaño, si tiene o no tiene cápsula, en qué parte está situada, con qué estructuras adyacentes se relaciona, si es que existen áreas quísticas o calcificadas, si es que hay compromiso de vía aérea, esofágico, o si es que ha tomado otras partes. Asimismo, también la tomografía tóraco-abdominopélvica me va a permitir descartar la presencia de metástasis, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar dentro de lo que son los hallazgos de la tomografía? Habíamos hablado ahí en el primer capítulo, el capítulo de enfermedades infecciosas, como parte introductoria de diagnóstico por imagen, ¿sí? Habíamos hablado que la tomografía nos permite visualizar en base a distintas densidades, ¿no? Desde la densidad grasa, densidad aire, líquido, músculo, hueso, qué sé yo, va variando, ¿ya? Y eso se mide a través de las unidades Hansfield. Entonces, existen algunas densidades negativas sugerentes de grasa que, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en timolipomas, teratomas, lipomas y liposarcomas. Los quistes, que son como bolsas de agua, y obviamente hablaremos que tienen una densidad líquida. Lo podemos encontrar esto también en bocio, timomas, linfangiomas, meningoceles, entre otros, ¿ya? Aunque generalmente en los quistes broncogénicos esofágicos típicos vamos a encontrar zonas de calcificación. Ahora, la tomografía también me va a permitir hacer un buen diagnóstico del teratoma cuando la tumoración masa mediastinal va a tener una cápsula muy bien definida con imágenes de aspecto cálcico, es decir, bastante blancas, bastante radiopacas. Pero hablamos de radiopacidad en radiografía. En tomografía hablamos de hiperdensidad, ¿ya? Así como también con una mezcla de estas imágenes de densidad cálcica con imágenes grasas y conglomerados de calcio similares a dientes, ¿no? Entonces, si yo veo una imagen de estas características, yo ya puedo pensar en un teratoma. Bien. Ahora, otro tipo de examen que nosotros podemos usar es la resonancia magnética. La resonancia magnética me va a permitir valorar las relaciones que existen con las demás estructuras y si hay o no compromiso de vasos, nervios y médula espinal sin necesidad de usar un medio de contraste. No es indispensable en sí para el diagnóstico del tumor, pero está indicada cuando la tomografía no ha dado información anatómica o caracterización del tejido o cuando existe una alergia al contraste, ¿no? Definitivamente la angiotomografía, el uso de angioresonancia, como su nombre lo dice, es para ver compromiso o patología vascular pulmonar. Dentro de estos, de repente, secuestro pulmonar, malformaciones arteriovenosas, entre otros. Y otro examen que podemos emplear va a ser la tomografía por emisión de positrones, que me va a brindar información sobre la actividad metabólica de una lesión, ¿no? A mayor malignidad habrá mayor actividad metabólica y tiene una predicción, la sensibilidad para predicción de malignidad es del 90% y la especificidad es del 55%. Entonces, vamos a hablar ahora algunos aspectos de estos tumores mediastinales. Por ejemplo, tenemos el timoma. El timoma puede ser asintomático, puedes tener síntomas torácicos, dependiendo si es por compresión, o podría tener también síndromes paraneoplásicos, ¿no? El 50% de los casos van a cursar asintomáticos, suele ser un hallazgo en la radiografía, ¿ya? Sin embargo, cuando se producen síntomas, los síntomas más frecuentes va a ser disnea, que es dificultad respiratoria, dolor torácico, sensación de cansancio. Recuerden que está bastante ligado a la miastenia, entonces va a haber una debilidad muscular bastante notoria. Puede haber también pérdida de peso y tos si es que está comprimiendo de repente la vía aérea, ¿ya? Entonces, a la cabeza ya hemos dicho, entre el 15 y 20% está bastante asociado a miastenia gravis. Entonces, ¿qué síndromes paraneoplásicos vamos a encontrar? Dentro de los neurológicos y neuromusculares encontraremos miastenia gravis, pero también podemos encontrar polimiositis, síndrome miasténico Lambert-Eaton, entre otros. Te podemos encontrar también problemas hematológicos como aplasia pura de glóbulos rojos, agranulocitosis, anemia hemolítica, anemia perniciosa. También va a tener compromiso dermatológico, por ejemplo, alopecia areata, pénfigo, esclerodermia, problemas endocrinológicos como síndrome de Cushing, hipopituitarismo, tiroiditis y otro tipo de alteraciones diversas como síndrome nefróticos, artritis reumatoide. Los métodos diagnósticos. Entonces, bastante nos sirve la tomografía, ¿ya? En la radiografía, yo tengo que tener cierto entrenamiento para poder visualizar el mediastino, ¿no? Recordemos que al momento de que hablamos de radiografía de tórax, siempre tenemos que revisar todo el mediastino también, la parte superior y la parte inferior, ¿ya?
Entonces, un aumento, un ensanchamiento me debe llamar a pensar en que probablemente ahí hay un problema. Y bastante útil es la tomografía. Por ejemplo, estos son los cortes axiales que ustedes van a ver. Esta es la ventana mediastínica, porque van a ver que no estamos viendo el... No, qué barbaridad, qué mala. Pues, como pueden visualizar, no se ve la trama vascular, ¿no? Y no se ve ese aspecto un poco gris tirando para negro que lo vemos en la ventana parenquimal. Esta es una ventana mediastinal. Me sirve para ver estructuras blandas, pared torácica y mediastino, ¿no? Vasos sanguíneos y otras estructuras. Por ejemplo, acá es con contraste está pintado lo que son los vasos sanguíneos, mientras que acá no está pintado, ¿sí? Pero ¿qué noto yo? Noto esta masa, ¿ya? Esta masa aparentemente sólida, miren ustedes que tiene inclusive unas áreas hipodensas, de repente como que hay infarto o necrosis. Es masa sólida porque miren ustedes que tiene la misma densidad del músculo. Acá no tenemos contraste, pero ya vemos algo anormal que se encuentra situado en la parte anterior del mediastino, es el mediastino anterior, ¿ya? Acá también va a haber bastante infiltración, esta masa está bordeando los vasos sanguíneos y puede estar produciendo bastantes problemas, ¿no? Inclusive el paciente puede tener disnea, porque noten ustedes normalmente que nosotros debemos ver la vía aérea, ¿ya? La tráquea es circular, es totalmente radiolúcida. Acá va a haber un poco de presión, la tráquea está achatada en la pared posterior, el esófago está dilatado, que no es lo habitual, y acá vemos bastante como que hubiera una compresión también hacia la parte posterior de los bronquios, ¿no? Entonces, para eso me sirve la tomografía de tórax, ¿ya? Entonces, existe una clasificación histológica, vamos a tener, por ejemplo, los tumores epiteliales, el timoma, tenemos de distintos tipos, tenemos tipo AB, B1, B2, B3, el micronodular y el metaplásico. Es muy importante también ver la muestra. El manejo generalmente suele ser netamente quirúrgico, ¿ya? Hay que retirar esa tumoración tímica. Siempre es importante, ya esto va dentro de la patología, ver el aspecto que tiene la muestra, el tejido que van a sacar, si es que la masa está bien circunscrita o no, si es que tiene áreas bronceadas, si es que es firme, tiene superficie lobular. Dentro del tipo A vamos a encontrar que en el estudio histopatológico va a estar predominantemente constituido por células fusiformes, células blandas, y esto vamos a encontrar hasta un 60% de pacientes, ¿ya? Debemos diferenciarlo del atípico, va a haber hipercelularidad, aumento de actividad mitótica, y también va a haber necrosis. En el tipo AB es la mezcla de ambos, es en el 67% de los pacientes. Tenemos el tipo B1, que está predominantemente compuesto por linfocitos. Ese punteado azul difuso son los linfocitos. Suele estar compuesto por linfocitos con células epiteliales y podemos encontrarlas en el 50% de los pacientes. El tipo B2 generalmente va a estar sobre todo compuesto por células epiteliales, ¿ya? Son las que están entre en sí las áreas más azules, ¿no? Son estas ya un poco rosadas, y va a ser en el 32% de los pacientes. El tipo B3 va a estar compuesto generalmente por células de aspecto poligonal y pocos o ningunos linfocitos, ¿no? Ya no hay ese punteado azul predominante como había en las láminas anteriores y suelen ser de esa forma un poco rara, con forma poligonal. Este tipo B3 va a tener un peor pronóstico y lo podemos encontrar hasta en el 19% de los pacientes. El tratamiento del timoma, ¿cuál es? Es la escisión o retiro por medio de cirugía a través de la esternotomía, ¿no? Disecamos, se corta acá esa parte del esternón, se abre el tórax y por ahí se retira. Y también muchas veces se requiere la radioterapia posoperatoria. El pronóstico va a depender mucho de en qué momento nosotros identificamos el tumor. Es una patología de crecimiento lento y depende de en qué estadio se encuentra, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de carcinoma, y obviamente nos viene en la mente la malignidad. El carcinoma tímico en sí es muchísimo más agresivo que un timoma, que es una masa tímica, ¿no? No, este es un cáncer, es agresivo. En la mayoría de estos pacientes va a haber evidencia de invasión de estructuras mediastínicas, suele carecer de la arquitectura lobulada, que sí lo voy a encontrar en los timomas, como hemos visto. Aunque se puede ver muchos linfocitos en el estroma de este carcinoma tímico, suelen ser de tipo células B y de células T maduras. Carece de linfocitos T inmaduros, que son los que predominan normalmente en el timoma. Pueden coexistir también con el timoma
Y el carcinoma dentro de un tumor persistente después de un intervalo de 10 a 14 años puede haber, puede dar origen pues a estos carcinomas combinados, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender las manifestaciones? Del tamaño de la tumoración probablemente, si es que hay de repente síndromes paraneoplásicos o no, pero hemos dicho que inicialmente suele ser asintomático hasta un 50% de los casos, ¿ya? Entonces puede haber dolor de pecho si de repente está habiendo compresión de algunas estructuras, puede haber disnea, tos, pérdida de peso, compromiso de repente de otros órganos que podrían dar síntomas asociados al compromiso de los mismos, ¿no? Puede haber parálisis del nervio frénico, síndrome de vena cava superior también. En lo que se refiere al carcinoma tímico, suele ser una tumoración bastante grande, firme, de aspecto algo irregular como de masas infiltrantes. Va a haber áreas frecuentes de cambios entre quistes y áreas necrosis o calcificadas, áreas necróticas. Estos tumores suelen estar encapsulados hasta en 15% de los casos. Bueno, los quistes tímicos multiloculares en asociación con los carcinomas también se pueden presentar, ¿no? O sea, podemos encontrar lo que es el carcinoma propiamente asociado a quistes también. En la histología, frecuentemente vamos a encontrar células de aspecto de malignidad y que inclusive pueden presentar cambios quísticos, va a haber una elevada tasa de mitosis y también necrosis, y esto es debido a la actividad que tienen, ¿no? A menudo va a haber un patrón de crecimiento infiltrativo asociado con estromas de neoplásico. También se pueden observar células B y células plasmáticas, y los linfocitos suelen tener fenotipo de las células T maduras, ¿ya? No andamos mucho en ese detalle, simplemente para que conozcan que vamos a encontrar en la histología. Tenemos algunos subtipos de este tipo de carcinoma tímico: carcinoma de células escamosas, baseloide, mucoepidermoide, similar linfopitelioma, sarcomatoide, adenocarcinoma, carcinoma nud, indiferenciado y carcinoma tímico poco común. Los carcinomas pueden ser, por ejemplo, de células escamosas, que podrían ser queratinizantes o no queratinizantes. Tenemos el carcinoma similar al linfopitelioma, que suelen ser células de aspecto poligonal, de aspecto de característica de malignidad. Sí, tiene la morfología del carcinoma linfoepitelial nasofaringeo también. El carcinoma sarcomatoide se compone de áreas similares al sarcoma, con posibles componentes heterólogos. Tenemos los carcinomas de células claras, que se va a presentar como un patrón de crecimiento lobulado, compuesto generalmente por células claras con atipicidad nuclear, y el carcinoma basaloide, que suelen ser nidos de células poligonales y fusiformes con empalizada periférica, ¿no? Este es el que se está asociado bastante frecuentemente a cambios quísticos, ¿ya? Tenemos el carcinoma epidermoide, que suele estar constituido por células intermedias, células escamosas y células productoras de mucina. Este carcinoma puede ser de alto o bajo grado. Tenemos el adenocarcinoma, que se suele subdividir en adenocarcinoma papilar, adenoide quístico, similar al carcinoma mucinoso, y adenocarcinoma no especificado. Tenemos el carcinoma indiferenciado. Como su nombre le dice, va a haber células indiferenciadas cuya naturaleza epitelial debe documentarse mediante inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, una vez que un tejido nos sale compatible, siempre solemos hacer eso, ¿no? Nosotros somos la biopsia, ¿no? El estudio del tejido, y eso nos arroja malignidad. Siempre tenemos que hacer inmunohistoquímica para determinar también el fenotipo, ya para ponerle un apellido a nuestra neoplasia, por así decirlo. Entonces, para el diagnóstico definitivo, definitivamente se va a requerir una muestra de tejido. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico tisular. Generalmente, como estos pacientes acaban en una resección completa, pues el paso inicial suele ser la cirugía, ¿no? Para los pacientes que tienen una tumoración que no se considera susceptible a resección completa, de repente es un tumor muy grande que ya está invadiendo grandes vasos, entonces lo que se puede y que no consideran que sea adecuado que vaya a cirugía, de repente por el riesgo, de todas maneras siempre es necesario comprobar el diagnóstico y hacerle una biopsia. El diagnóstico diferencial va a ser con el carcinoma metastásico y carcinoma tímico, es debido al compromiso de ganglios linfáticos mediastínicos también que podría haber en ese carcinoma metastásico. También hay que diferenciarlo con el timoma y el carcinoma tímico también, ¿no? Entonces, ahí están las características de cómo se van a diferenciar, ¿ya? Peor pronóstico son los carcinomas que se encuentran en estas variedades que se encuentran en la diapositiva.
Ahora, tenemos otros subtipos de tumores tímicos. Tenemos los tumores neuroendocrinos tímicos, ¿ya? Estos suelen ser raros. Tenemos el tumor carcinoide típico, que suele ser, tiene menos de 2 mitosis también, por cada 2 milímetros cuadrados. Tenemos el carcinoide típico, el carcinoma neuroendocrino de células grandes y el carcinoma de células pequeñas. En sí, las neoplasias tímicas como grupo van a ser relativamente raras, pero suelen encontrarse entre los tumores primarios mediastínicos más frecuentes, ¿ya? Dentro de las neoplasias malignas primarias del timo, los tumores neuroendocrinos son los menos frecuentes y representan el 2 al 5% del total de tumores tímicos. Los tumores tímicos se presentan típicamente como una masa en este compartimento anterior y rara vez pueden también afectar el mediastino medio posterior. Obviamente esto va a depender del tamaño de la masa, ¿no? Los tumores neuroendocrinos en sí pueden ser neoplasias agresivas con tendencia a invadir estructuras adyacentes. Pueden llegar a comprometer tejido adiposo, tejido adiposo del mediastino, pulmón, pericardio, inclusive grandes vasos. Y las manifestaciones pues suelen ser las mismas, suelen depender de la compresión que hace a otras estructuras, ¿no? Es importante, ya saben también, ver, por ejemplo, el carcinoide tímico generalmente tiene un tamaño que puede oscilar de entre 2 a 20 centímetros. En la histología se tiene que evidenciar las características neuroendocrinas como nidos organoides, trabéculas, rosetas o características citológicas en empalizada y homogéneas que se van a pintar con cromatina nuclear finamente granular, ¿no? Estas son las imágenes que corresponden, por ejemplo, a un carcinoide atípico. Tenemos el carcinoide típico tipo 2, también el carcinoide típico tipo 3. Les muestro la histología para que lo vean, pero como les digo, no ahondemos mucho en este tema para el examen, es más que todo para que ustedes conozcan. Ahora, los tumores de células germinales sí son relativamente frecuentes, va a ser la localización más común de los tumores extragonadales en adultos, ¿no? Pueden ser benignos, dentro de estos tenemos a los teratomas, a los quistes dérmicos, o pueden ser malignos como los seminomas, que suelen ser los más comunes. Tenemos tumores embrionarios o teratomas malignos o no seminomatosos, que también van a tener comportamiento de malignidad, ¿no? Siempre debe investigarse lesiones gonadales primarias, o sea, en los órganos genitales ver si es que hay una alteración primaria. Constituye el 9% de los tumores mediastinales que se van a presentar en los hombres y sobre todo suelen comprometer a los que están en la tercera década de la vida. Suele ser característico si nosotros le pedimos marcadores tumorales que van a presentar una elevada concentración de la alfa-proteína y la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. Cuanto a los teratomas, estos se van a componer por grasa, líquido y hueso. El tratamiento también suele ser la resección quirúrgica. Suelen ser diagnosticados de manera incidental, pero también podrían ocasionar dolor por compresión de estructuras adyacentes, ¿no? Pueden presentar a su vez síndromes paraneoplásicos como encefalitis por anticuerpos contra receptores. También pueden ser resecados cuando se confirme por completo el diagnóstico y se debe prevenir el desarrollo de síntomas locales ocasionados por el crecimiento del tumor, ¿ya? Inclusive también pueden presentar una degeneración maligna con mal pronóstico, principalmente si es que degeneran a un tumor neuroendocrino. Tenemos teratomas maduros, el teratoma inmaduro. El teratoma quístico maduro suele ser una masa quística mediastínica rellena de material similar al sebo y cabello, formando una bola de pelo. Debe distinguirse los quistes broncogénicos, que van a componerse de epitelio respiratorio, de las glándulas, también músculo liso y cartílago. Tenemos el inmaduro, que muestra elementos neuroectodérmicos inmaduros con formación de roseta, revestidos por células basófilas también, abarrotadas con núcleos hipercromáticos al momento que nosotros le hacemos el estudio histopatológico. ¿No? Ok. Ahora, en lo que se refiere al seminoma, aproximadamente del 8 al 20% de los seminomas mediastínicos se pueden presentar como masas quísticas multiloculadas de hasta 19 centímetros de diámetro. Estas tumoraciones generalmente comprometen varones, suelen ser asintomáticas y podrían estar asociadas a un buen pronóstico, ¿ya? Si nosotros pedimos marcadores tumorales, nosotros vamos a encontrar que entre el 3 y el 17% de los casos va a haber una elevación de la subunidad beta, de la hormona gonadotrófica, y mientras que el alfa-fetoproteína suele ser negativa en este tipo de pacientes. Entonces, si ven un paciente joven que acude por una tumoración, aparentemente células germinales, y yo le encuentro la beta-HCG alta, pero la AFP negativa, probablemente se frente a un seminoma.
Tenemos los tumores células germinales no seminomatosos, por ejemplo, los tumores del saco vitelino. Suelen ser masas grandes, necróticas y hemorrágicas que invaden estructuras adyacentes y pueden crecer también con muchos patrones, ¿no? ¿Cuáles son estos tumores? Por ejemplo, el tumor del seno endodérmico. Esos tumores van a afectar principalmente a hombres jóvenes. Normalmente van a tener la alfa-fetoproteína bastante elevada, a diferencia de el seminoma, que no va a tener alfa-fetoproteína elevada. Ya los tumores no seminomatosos o de saco vitelino sí van a tener alfa-fetoproteína elevada. Y también, opuesto al anterior, la beta-HCG suele ser siempre negativa. Ya esa es una pregunta que de repente podría venir este año, ¿no? El carcinoma embrionario a menudo se presenta como una masa sólida grande con focos de hemorragia y necrosis, puede invadir estructuras adyacentes y podemos encontrar nosotros células gigantes in situ trofoblásticas que van a estar diseminadas dentro del tumor. Tenemos el coriocarcinoma. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar? Desde el punto de vista macroscópico, es una masa grande, blanda, también hemorrágica y parcialmente necrótica. Solemos nosotros encontrar en este tipo de pacientes que va a haber ginecomastia y elevación de la beta-HCG. Asimismo, la mayoría de los pacientes suelen presentar ya metástasis intratorácica o extratorácica en el momento del diagnóstico, ¿no? Generalmente cuando se ya produce sintomatología suele estar en un estadio, por decirlo así, avanzado. Es característica también en el estudio una población de células bifásicas compuestas por citotrofoblastos y sin citotrofoblastos, y la beta-HCG siempre es positiva cuando predomina el componente sin citotrofoblástico. Tenemos el linfoma de Hodgkin. Ya los linfomas de Hodgkin, antes llamada enfermedad de Hodgkin, suelen ser neoplasias linfoides en las que las células malignas se van a mezclar con una población heterogénea de células inflamatorias no neoplásicas. Estos se dividen en dos grupos principales según la morfología y el inmunofenotipo, ¿no? Entonces, tenemos el linfoma Hodgkin clásico, que se puede clasificar según la histología en el esclerosis nodular, linfoma de Hodgkin de célula mixta, rico en linfocitos, empobrecido en linfocitos, ¿no? Y también tenemos que el otro subtipo de linfoma de Hodgkin, que es con predominio de linfocitos nodulares. ¿Ya? Entonces tenemos el clásico y el que es con predominio de linfocitos nodulares. El clásico suele representar el 90% de la totalidad de los linfomas de Hodgkin, mientras que el de predominio de linfocitos nodulares representa el resto de casos, que sería el 10%, ¿no? La distribución puede depender de la geografía, factores económicos, raza, etnia y la edad. Esta es la frecuencia de los casos. La más frecuente es el subtipo histológico de esclerosis nodular, que tiene que ver con el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? En lo que se refiere a edad y raza, el linfoma de Hodgkin tiene una distribución de edad bimodal con un pico en la adolescencia tardía y adultez joven y un segundo pico en los adultos mayores. Sin embargo, la distribución, el predominio del grupo etario puede variar dependiendo del tipo histológico. En lo que se refiere a factores de riesgo, también puede estar influenciado, hemos dicho, por la edad, también por la geografía. Factores socioeconómicos, comorbilidades como por ejemplo infección por el HIV y antecedentes familiares. Aunque el virus Epstein-Barr se ha asociado a la etiología del linfoma de Hodgkin, el virus se detecta solo en un subconjunto de los casos y el riesgo absoluto del linfoma de Hodgkin después de la infección por este virus suele ser bastante bajo. Ahora, la detección del virus Epstein-Barr en células de Hodgkin va a variar con el subtipo histológico, geografía y la inmunocompetencia del paciente. Suele estar más asociado a estos que vamos a encontrar, al de celularidad mixta y al empobrecido en linfocitos, ¿ya? Acá tienen ustedes qué significan las siglas. Otras infecciones, existe por ejemplo controversia con respecto al posible papel del herpes virus humanos en la patogénesis del linfoma de Hodgkin, pero actualmente no hay pruebas convincentes que otro tipo de infecciones desempeñen un papel causal en el linfoma de Hodgkin. Hemos dicho entonces que va a estar asociado por la edad, distribución geográfica, entre otros, y obviamente eso puede depender también, esto va a variar entre los distintos subtipos histológicos. También puede haber factores ambientales. Ahora, dentro de las neoplasias linfoides tenemos los linfomas de zona marginal, por ejemplo, el linfoma esplénico zona marginal, el linfoma nodal de zona marginal y el linfoma extraganglionar de la zona marginal del tejido linfoide asociado a mucosa, conocido también como el linfoma tipo MALT, ¿ya? Entonces, el linfoma extraganglionar de la zona marginal
Es una neoplasia de células B clonales que con frecuencia se repite localmente y tiene potencial de diseminación sistemática y transformación en un linfoma de células B agresivo. Este linfoma de zona marginal suele ser clínicamente indolente, ¿ya? Puede surgir de células B de memoria postcentro germinal y se desarrolla en el contexto de una estimulación inmunológica crónica. En el contexto de lo que es la inflamación crónica, nosotros vamos a encontrar una acumulación y proliferación local de células B y células T dependientes de antígenos. También, producto de esto, van a surgir clones de células B con mutaciones. La proliferación suele ser monoclonal. El tumor se vuelve independiente del antígeno y puede diseminarse ya de manera sistemática a partir de este punto. En células B y T normales, la proteína BCL10 suele unirse a la proteína MAL tipo 1, ¿no? Y eso es asociado a la activación del factor nuclear kappa B. Esto va a traer consigo también algunas translocaciones que van a llevar a ciertos cambios fisiopatológicos y a la activación de otro tipo de sustancias. La activación de algunas de esas sustancias también podría mejorar la supervivencia de este tipo de cáncer, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la epidemiología, este linfoma de zona marginal suele presentarse en adultos con una edad mediana en el momento del diagnóstico de aproximadamente 60 a 65 años, ¿ya? Suele afectar a esta variedad de linfoma a todas las razas y a todas las poblaciones geográficas. La incidencia de países en desarrollo parece ser mejor que en los países desarrollados. En los hombres puede comprometer el estómago, el intestino delgado, piel y los riñones, mientras que en las mujeres suele afectar sobre todo la glándula salival, tejidos blandos y la tiroides. Va a tener una mayor prevalencia en la población blanca no hispana y baja prevalencia en la población de raza negra. Entonces, las características clínicas, por ejemplo, si se compromete el estómago, va a haber síntomas de reflujo gastroesofágico, dolor epigástrico, anorexia, y esto me va a llevar a una pérdida de peso o una hemorragia gastrointestinal oculta. Si compromete los anexos oculares, puede producirme, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, una tumoración de crecimiento lento, enrojecimiento de los ojos y lagrimeo excesivo. Si compromete las glándulas salivales, va a haber una masa de crecimiento lento y algunos tendrán también compromiso bilateral. Si compromete piel, se puede presentar como pápulas blancas o nódulos de color rojo o violáceo, como vemos acá en la presentación. De preferencia, generalmente en las extremidades superiores o en el tórax, ¿no? Si compromete los pulmones, suele ser asintomáticos o puede presentarse con nódulos pulmonares que podrían presentarse como un hallazgo también. En algunos casos, esto puede variar y dar una consolidación del espacio aéreo que se presentaría como que simularía una neumonía, ¿no? En el intestino delgado puede haber diarrea intermitente, dolor abdominal tipo cólico y síntomas asociados con la mala absorción intestinal, ¿ya? Este linfoma es el de zona marginal, se puede diseminar a otros sitios de tejidos linfoides asociados a mucosas, ganglios linfáticos o médula ósea. Puede producirme trastornos autoinmunitarios como síndrome de Log, de Sjögren, lupus eritematoso, puede producir compromiso para el Helicobacter pylori y también infección por Chlamydia psittaci. También puede producir infección por Campylobacter jejuni, ¿no? Esto va a traer consigo una enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado. Y también puede verse afectación por otro tipo de agentes. En las características patológicas debemos tomar en cuenta que al examen histopatológico encontraremos folículos reactivos con células neoplasias ocupando la zona marginal y o la región interfolicular. El inmunofenotipo se considera mediante inmunohistoquímica o citometría de flujo. Este me va a permitir determinar la clonalidad, la confirmación del origen de células B y la exclusión de otro tipo de linfomas de células B pequeñas. En esto yo creo que no nos vamos a complicar porque no es una patología tan frecuente y ustedes van a tener la información en su diapositiva, ¿ya? Otras neoplasias derivadas de las células B, tenemos linfoma difuso de células B grandes. Tenemos que es clínicamente más agresivo con crecimiento rápido. El linfoma de linfocitos pequeños, que se basa predominantemente en los ganglios y en enfermedad extraganglionar, solo aparece a edades más tardías, ¿no? El linfoma de células del manto también. Y tenemos el linfoma folicular. Ahora pasamos a los tumores neurogénicos. Suelen producir un dolor sordo y leve, ya en la pared posterior. Estos se representan el 19 al 39% de todos los tumores mediastínicos y suelen desarrollarse a partir de los nervios periféricos mediastínicos, ganglios simpáticos, parasimpáticos y restos embrionarios del tubo neural.
Son más frecuentes en el compartimento posterior mediastino, donde pueden causar síntomas neurológicos por compresión, ¿ya? La clínica suele ser de un dolor sordo y leve, como una molestia constante, y también pueden llegar a producir disfagia, que es la dificultad para el paso de los alimentos, ¿no? Dentro de la clasificación tenemos los derivados de los nervios periféricos de la vaina nerviosa. Tenemos acá al schwannoma y el neurofibroma. Tenemos los derivados de las células ganglionares simpáticas, al ganglioneuroma, neuroblastoma, y tenemos los derivados de las células ganglionares parasimpáticas, que es el paragangliomas. Entonces, los schwannomas son una variedad de tumores benignos y malignos de origen nervioso periférico, y este es el más común, ¿no? Los schwannomas mediastínicos son neoplasias benignas que se van a originar en las células de Schwann. Eh, Estos suelen afectar a pacientes de ambos sexos y van a predominar entre la tercera y la cuarta década de la vida. Suelen ser asintomáticos, pero a su vez, dependiendo del tamaño, obviamente van a producir signos de compresión y pueden producir también parálisis nerviosa, síndrome de Pankos y también inclusive síndrome de Horner. La tomografía computarizada va a revelar una masa redonda y bien circunscrita, ubicada en la región paravertebral y los espacios intercostales, ¿no? Suele ser frecuente también que en esta masa se encuentren calcificaciones focales y o algunos cambios quísticos. El rasgo característico es la extensión de esta lesión a través de un agujero intervertebral, lo que produce tumores en forma de mancuerna y síntomas neurológicos de compresión de médula espinal, ¿ya? Entonces, miren ustedes, en la tomografía se ve que efectivamente está al costado mismo de la vértebra, tiene áreas de tumoración sólida, noten ustedes que de aspecto sólido, que comparte la misma densidad del músculo, pero también áreas hipodensas, que son áreas de necrosis, ¿ya? Y o también podría ser densidad quística, por eso es importante las unidades Hansfield. Acá tenemos, por ejemplo, como acá normalmente está la apófisis, ¿no? El cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, y acá debe venir el canal vertebral, ¿no? Noten ustedes que la masa, la lesión surge del propio agujero vertebral, ¿no? Entonces, esa es la característica de un tumor neuroendocrino, los schwannomas, ¿ya? Claro, macroscópicamente suelen ser nódulos encapsulados, sólidos o blandos, que pueden ser de color amarillo o rosa. Microscópicamente van a estar constituidas por células fusiformes con núcleos alargados. Es característica la combinación de áreas hipercelulares e hipocelulares también. Se puede ver una esclerosis del estroma en lesiones más antiguas o schwannomas antiguos. El manejo suele ser netamente quirúrgico, ¿ya? Y ya para terminar tenemos los tumores mesenquimales, ¿no? Los tumores mesenquimales son bastante raros y representan solo el 2% de los tumores mediastínicos. Los síntomas suelen ser idénticos a los de otras masas mediastínicas y las características patológicas son similares a las de otros tumores de tejidos blandos que presentan cursos en otros sitios, ¿no? Los más frecuentes de estos mesenquimatosos son los lipomas, fibromas, hemangiomas, linfangiomas, xantomas, condromas, mixomas, entre otros. Los lipomas, como su nombre le dice, es grasa, no son tumores de grasa que pueden ser de grasa mediastinal. ¿Ya? Suelen ser bien tolerados, se pueden acompañar dependiendo de la magnitud, nuevamente, de disnea, dolores y tos. En la radiografía que podemos encontrar una gran sombra en el mediastino anterior inferior que se extiende hacia ambos lados de forma ovoide fusiforme, en ocasiones polilobuladas, ¿no? Es una gran sombra homogénea en la masa mediastínica de menor densidad radiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la densidad aire es propiamente negro. Grasa es un negro con algo de gris, ¿no? Como vemos esta imagen acá. Ya, no es sólido, sólido, por ejemplo, es el corazón, sólido es el hígado, ¿no? Acá no, es un aspecto mucho más claro, ¿ya? Diagnóstico diferencial, crecimiento del músculo cardíaco de repente, derrames pericárdicos o quistes pleuropericárdicos. Los fibromas suelen ser lesiones únicas, bastante vascularizadas, que van a rechazar los órganos vecinos. En la radiografía encontraré una opacidad redondeada o ovoidea de contornos bien delimitados, nítidos, de estructura homogénea y de gran densidad. En algunas ocasiones, aunque no es tan frecuente, puede tener degeneración maligna. Los hemangiomas pueden estar en cualquier punto del mediastino, con predilección siendo más frecuente en el mediastino anterior, ¿ya? También encontraremos lesiones, opacidades redondeadas y homogéneas de contornos no tan delimitados, ¿ya? Pueden cursar inclusive con calcificaciones y sus formas malignas vendrían a ser los hemangiosarcomas. Dentro de los linfangiomas, es una masa, una tumoración que se adhiere a los órganos vecinos y suele ser con frecuencia multilocular. Encontraremos lesiones de aspecto redondeado y polilobulado,
El tamaño suele ser variable, se pueden deformar inclusive con los movimientos respiratorios y podrían tener calcificaciones. Los sarcomas son un grupo poco común de tumores malignos de origen mesenquimatoso y comprometen menos del 1% de todas las neoplasias malignas del adulto y el 12% de los cánceres pediátricos, ¿ya? El subtipo más clásico suele ser el liposarcoma, ¿no? Dentro de estos vamos a tener a través de otros subgrupos morfológicos como el liposarcoma bien diferenciado, desdiferenciado mixoide y de células redondas y pleomórficas. Y eso sería todo con respecto a la revisión de tumores del mediastino, chicos. Muy bien, chicos, les agradezco a los que se hayan tomado la molestia de participar. Una vez que ya esté colgada, ya colgué la clase, las diapositivas de todas las clases por si acaso y las grabaciones también de todas las clases previas. Ni bien tenga esta clase, que me imagino que será el día de mañana, lo voy a subir también para que lo puedan revisar. Ya el repaso está coordinado con Iván para el día lunes. ¿Sí? Cualquier cosa estamos en